Teresa. Buenas tardes. Esta presentación, este clip está dedicado a Fernando Arias España y Gustavo Mustafián y a toda la gente del Telegraphic CWOM Group y a la exhibición de material telegráfico que realizarán el 15 de octubre en el Radio Club de Citibel, el 3 de KB. Mi nombre es Marcos Reicher, yo soy W3SB, anteriormente LU3SB y estoy viviendo en el sur de la Florida, en Boca Raton. Yo fui contador público, ahora estoy retirado, y también cuando era muchacho estudié y me gradué en escuelas IADE, o sea que compartir la contabilidad con la electrónica. Yo no soy telegrafista, solamente colecciono material telegráfico y soy radioaficionado. Mi afición por la telegrafía comenzó en los años 70, cuando descubrí postes telegráficos de una línea importante que ya no funcionaba y que pasaba por la puerta de mi oficina en Villa Ballester, en los suburbios de Buenos Aires. Bueno, como he dicho, hace más de 40 años que me dedico a coleccionar, o como dice mi esposa, cirugiar material telegráfico de la época primera, o sea, telegrafía alámbrica, o sea, desde Morse hasta que se inventó la radio, digamos. Yo acá agrupé algunos de los elementos más demostrativos de mi colección y voy a hablar un poco de ellos. En Europa, en 1837, hubo dos británicos, Cook y Weston, que inventaron el telégrafo de agujas. Esto fue anterior a que Morse hiciera sus primeros experimentos, que fue en 1838. Como decía, en julio de 1837, hace justo 180 años, estos dos inventores británicos diseñaron y pusieron en marcha ese primer telégrafo a agujas, que era de múltiples agujas. Era un sistema que usaba 5 conductores y era bastante complejo. Los franceses, en 1846 más o menos, por medio de Breguet, diseñaron otro telégrafo a agujas del sistema precisamente Breguet, que es este que tenemos acá. Este es el receptor y este es el transmisor. El receptor básicamente tenía acá en el cuadrante números y letras y una aguja que iba girando y se posaba enfrente de cada uno de los caracteres. Y en el transmisor remoto, que es este que está acá, el operador cuando hacía girar este disco y se detenía frente a un carácter, el sistema enviaba impulsos por medio de un contacto que está acá adelante, que se abre y se cierra, y cada impulso por la línea iba haciendo girar en la estación receptora la aguja. Un amigo me dijo que este sistema era muy parecido al que usaban los teléfonos con disco rotativo, y es cierto, porque el disco rotativo, cuando uno lo hacía girar, en la central había un selector que iba moviéndose en la misma cantidad de impulsos que los clics que iba haciendo el disco. Bueno, continuamos. En Inglaterra y en Europa en general había una clara preferencia por los telégrafos aguja, que son estos dos sistemas, el Breguet y este que es similar a un sistema que patentó Siemens. Este es más compacto, tiene receptor y transmisor en un solo aparato. Con esta manivela que está acá se va girando y seleccionando los caracteres. En la estación remota tiene una aguja
que está acá, que también va girando al mismo tiempo. Lo que hicieron los inventores de este sistema es poner el Breguet, transmisor y receptor, en una sola pieza mucho más compacta. Este aparato es más o menos de alrededor de 1855. Ellos tenían, los europeos, una clara preferencia, decía, por los sistemas aguja. Me parece que era por una cuestión de tipo nacionalista, porque ya en 1844 había aparecido el Morse. Acá tenemos un Morse. Este es un modelo conmemorativo de una fiebre de oro que hubo en Alaska. Entonces, bueno, hicieron algo que se supone que es de oro, pero bueno, en realidad es un metal dorado. Hicieron acá el manipulador y el sonador, y tiene una placa acá, ¿no? Esto es reciente, de hace unos 3 o 4 años. Pero este que está acá, este es de en serio. Este es un receptor Morse del tipo que grababa, o sea, que no funcionaba con tinta como otros, sino que este grababa a presión sobre una cinta de papel. Este aparato es más o menos de 1850, está así negro porque está sin restaurar, pero abajo se supone que es de bronce. Así que cuando tengamos tiempo le vamos a meter mano y vamos a hacer aparecer un poco el bronce. Y acá tenemos, hablando de Morse, una estación telegráfica impresora completa, con el receptor y con el manipulador, y con los galvanómetros incorporados acá. Esta es como, según tengo entendido, le llamaban la Rita, debe ser por la tirita, digamos, ¿no? Si le ponemos la tinta y todo lo demás, este equipo funciona perfectamente, ya lo hemos probado, y va imprimiendo los caracteres acá en la cinta. Estos son equipos que se usaron durante algún tiempo, pero después, paulatinamente, como los telegrafistas ya iban sacando el sonido directamente de la armadura, del imán, a medida que lo iban recibiendo, ya no necesitaban el equipo completo, y eso hizo que paulatinamente la Rita se dejara de usar. Voy a hablar ahora un poco de la difusión de la telegrafía eléctrica en Argentina, y voy a hacer una pequeña pausa antes de eso. ¿Me toqué mucho? Bueno, como decía, voy a hablar un poquito de la evolución de la telegrafía eléctrica en Argentina. El primer experimento que se hizo de telegrafía en Argentina lo hizo un francés llamado Adolphe Berthonet en octubre de 1855, usando un equipo Breguet como este que está acá. Y a la gente le impresionó, salieron artículos en los diarios, etcétera, etcétera, pero no se hizo nada, o sea, no tuvo consecuencia. La primera línea telegráfica que se instaló fue con el Ferrocarril del Oeste en agosto de 1857. Los equipos que se usaron eran equipos como, más o menos, como este que está acá, que eran equipos de Siemens Halsk, equipo de cuadrante. No tenemos fotos a mano del equipo, pero era algo más o menos parecido a esto, y con el mismo principio del sistema de aguja. Esa fue la primera línea que existió, iba desde la estación del Parque hasta Flores, y
decía que usaba ese tipo de telégrafo, pero el telégrafo estaba al servicio del ferrocarril. Cuando en 1860, en abril, el ferrocarril del oeste se extendió hasta Moreno, ahí empezó a funcionar la primera línea pública del país, operada por la provincia de Buenos Aires. Decíamos de la estación del Parque, que estaba ubicada donde está ahora el Teatro Colón, exactamente allí. Después de un par de décadas se mudó hacia digamos, donde está la estación de Once ahora, ¿no? Pero originalmente la estación cabecera era la del Parque, que estaba allí casi en pleno centro de Buenos Aires ahora. Cuando empezó a operar la primera línea pública, por la cual, digamos, cualquiera podía enviar telegramas, se habilitó realmente el primer sistema telegráfico del país al servicio de sus habitantes. Ese fue el punto de partida del telégrafo de la provincia de Buenos Aires, institución a la cual pertenecieron algunos de los que seguramente están mirando este clip, y del cual, si bien cerró en 1978 en forma abrupta, y prácticamente no han quedado restos, no han quedado rastros del telégrafo, pero algunos hemos conseguido. Por ejemplo, cuando estaban removiendo los postes en Capital, yo conseguí que me dieran algunas de estas placas que estaban fijadas para identificar los postes como pertenecientes al telégrafo de la provincia. Y más recientemente pude conseguir otra cosa, que esto es irreemplazable y un poco no obtenible. Acá tenemos un escudo de oficina. Mi operadora de video se está alejando para poderlo mostrar porque es demasiado grande. Y acá está. Este es un original, no copias. Todavía muestra los diversos bollos y golpes del paso del tiempo, pero bueno, estoy viendo si lo voy a restaurar o lo voy a limpiar un poco nada más, porque me han aconsejado que no lo restaure y que lo deje como está. En noviembre de 1866 se instaló el primer cable submarino internacional en el Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, también tendido por la provincia de Buenos Aires, para interconectar con Uruguay, y vía Uruguay seguía para el norte y llegaba a conectar con el cable que venía de Europa hasta Brasil, conectaba allí y, digamos, la provincia de Buenos Aires estuvo conectada con Europa antes de que la nación tuviera su primer sistema telegráfico, que arrancó en mayo de 1869, cuando se instaló la primera línea que iba desde Buenos Aires a Rosario, y después, bueno, se siguió extendiendo hacia el norte. Pero esa fue la línea original. Los equipos que se usaron eran Morse, como estos, Morse simple. También se usaron los Morse registradores como estos. Acá tenemos un traslador que es de Siemens Brothers de Londres, y esa línea debe haber quedado inactiva más o menos en los años 1960. Y bueno, continuando con la política de cirujeo, cuando retiraron los postes, yo conseguí uno de los aisladores que estaba en esa línea. Esa línea es, como decía, la que primero se instaló, que iba paralelo al ferrocarril, a lo que era el ferrocarril Mitre, que no sé cómo se llama ahora, pero en aquella época era el ferrocarril central argentino, y llegaba
hasta Rosario, pasando por Campana, Zárate, Varadero, etcétera, etcétera. Todavía se conservan en la zona de Boulogne algunos postes de esa línea que todavía quedaron en pie. Bueno, al contemplar esa línea y empezar a conseguir material, allí empezó mi pasión por este hobby, que bueno, al contrario de lo que parecería con el tiempo, no disminuye, sino que va increciendo y sobre todo ahora que estoy retirado y tengo un poco más de tiempo. Espero que mi esposa me permita que siga trayendo cosas a casa y por lo menos exhibirlas acá más o menos en forma prolija para no transformar todo en un galpón. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestro tiempo. Les deseo mucho éxito con la exhibición que van a hacer la próxima semana allí en Citibel y mucha suerte con el grupo telegráfico y bueno, 73.